Entonces, con este instrumento le doy la palabra a Jesús Antonio Mena Rodríguez, quien es profesional especializado en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Adelante, Jesús. Sí, hola, buenos días a todos, bienvenidos. El índice de desempeño ambiental es un instrumento que por el momento es un instrumento de carácter interno, fundamentalmente dirigido a los profesionales pues, de la autoridad, de la ANLA, y fue diseñado ya hace un poco, casi un año, un poquito más de un año, que lo estamos utilizando. Y haz la siguiente, porfa. Entonces, el instrumento fue diseñado, digamos, con dos objetivos fundamentales. Uno es una herramienta de planeación, específicamente para la subdirección de seguimiento, en la medida en que toda la información que se recolecta, que se recopila, que se consolida, proviene de los expedientes de los proyectos que se encuentran activos en la entidad y que reportan informes de cumplimiento ambiental. Toda esa información va a través del modelo de almacenamiento geográfico se consolida y pues la idea entonces era tener una herramienta que permitiera consolidar toda esa información para poder hacer ejercicios de priorización de proyectos de acuerdo con los resultados y de igual forma pues la planeación a través del año. Esto iba de la mano con la resolución que ustedes conocen, la resolución de periodicidad de ICAS. Entonces se trataba de organizar toda la información disponible en la autoridad y a través del índice entonces generar un insumo adicional que permitiera esa programación, planeación, priorización de proyectos y la asignación entonces de recursos tanto técnicos, profesionales, pues como financieros también y presupuestales. Entonces esas dos herramientas, esos dos elementos, digamos, hacen parte de este primer objetivo que es aportar al sistema de planeación de la subdirección de seguimiento en el marco más general de la estrategia de seguimiento que se ha diseñado y que involucra otra serie de criterios. Entonces, uno de esos criterios es el índice de desempeño ambiental. El segundo gran objetivo era tener también una herramienta de planeación, pero en esta ocasión para el grupo específico de seguimiento, grupo que tiene que hacerle seguimiento a un proyecto en específico, dado que el índice pues permite entonces identificar aquellas áreas en las que está el proyecto teniendo algunas deficiencias, lo que permite antes de salir a campo, digamos en la etapa de precampo, tener una idea de hacia qué elementos, qué aspectos del proyecto y qué impactos, digamos, están siendo deficientemente controlados o que tienen un rango más bajo de desempeño por parte del titular de la licencia. Entonces, digamos en términos generales, el índice de desempeño es una herramienta de planeación tanto a nivel macro, siendo macro la subdirección de licencias, y allí entonces permite aportar a la planeación, y en un segundo nivel, a nivel micro, para cada uno de los proyectos, también entonces generar líneas de acción al grupo de seguimiento que permiten hacer un poco más eficaz ese proceso. La siguiente, por favor. Entonces, como mencioné, toda la información que llega a la autoridad es almacenada en el modelo de almacenamiento geográfico, los informes de cumplimiento ambiental. Esa información entra a un proceso que se llama el seguimiento documental espacial, en donde se hacen contrastes no solamente de carácter geográfico, espacial geográfico, digamos a través de imágenes, mapas y todo eso, sino que como en el modelo también tiene información alfanumérica, pues allí entran datos sobre la calidad, digamos, ambiental, los indicadores de calidad ambiental que son reportados ya sea como resultado de los monitoreos, en agua, en aire, en los recursos naturales. Entonces, toda esta serie de información sobre los indicadores entra
a través del modelo de almacenamiento geográfico. Y lo que se hizo fue que con el grupo de seguimiento documental espacial se generaron estas 5 categorías que ustedes ven allí. Zonificación, los que tienen que ver con zonificación que hace el usuario, es la primera casilla a su izquierda, es decir, la infraestructura vigente versus las zonificaciones de manejo y todo el contraste de la información espacial que allí se reporta. ANLA, a través de diferentes convenios, tiene la posibilidad de acceder a otro tipo de imágenes multitemporales. Entonces, esa infraestructura también se contrasta con esas imágenes para ver el análisis, digamos, en el tiempo. La primera es como la foto, pero la segunda el segundo grupo de indicadores permiten hacer seguimiento a través del tiempo gracias a las imágenes multitemporales con que cuenta la autoridad. El tercero es todo el componente regional y el grupo de regionalización que genera un bloque de información allí para darle contexto regional a los proyectos. Entonces allí, digamos, hay productos como los informes regionales, las estrategias de monitoreo, las alertas, toda esa información también y las imágenes que allí se procesan y se generan sirven para contrastar la información que es reportada por un proyecto en particular. Luego existe toda esta información alfanumérica, la que comentaba, que está relacionada con normas y parámetros que están establecidos en la ley, en la reglamentación. Entonces se trata de la revisión de todos los parámetros y que los proyectos cumplan con lo que está establecido en el marco normativo. Y finalmente, el grupo de indicadores que son impuestos a través del instrumento de manejo y control por la autoridad ambiental. Entonces, existen elementos que probablemente no tengan una norma, pero que en el instrumento de cumplimiento ambiental la autoridad ambiental impone un límite o impone alguna obligación de cumplimiento y esos indicadores entonces quedan en ese quinto grupo. Siguiente, por favor. ¿Me escuchan? ¿Tengo audio? Sí, sí tienes audio. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Omar. Vale, esta no, Jesús, la de criticidades, ya está ahí. Sí, es que no me cambia la pantalla aquí. Cuando no te cambia es un tema de internet tuyo, pero nosotros sí vemos acá a nivel de criticidad. Ya, listo. Entonces dame un segundito. Bueno, lo siguiente que se hizo fue, una vez definido todo el marco de indicadores, que gracias al modelo de almacenamiento geográfico, entonces, con la ayuda de los expertos, tanto en seguimiento como, pues hablo de las subdirecciones de la ANLA, la subdirección de seguimiento, compañeros de la subdirección de evaluación, se hizo una serie de mesas de trabajo en las que se buscaba definir cuáles eran el nivel de importancia de cada uno de esos indicadores que habían sido identificados. Entonces, en los 5 grupos de indicadores se hizo un análisis de cuáles eran más importantes cuando eran incumplidos o cuando se presentaban fallas en esos indicadores, las implicaciones de esas fallas para cada uno de los indicadores, y se determinó esta categorización de criticidad, la que llamamos criticidad, y se hicieron estas 4 categorías de criticidad: alta, media, moderada y baja, para calificar la importancia de cada uno de esos indicadores. Y esa criticidad entonces también sirvió, si pasamos a la siguiente, por favor. Esa criticidad también sirvió
para definir una serie de ponderadores. Entonces, todos aquellos indicadores de criticidad alta fueron agrupados y a través de una serie de cálculos allí, pues se genera entonces un ponderador cada vez que se califica como deficiente uno de esos indicadores o en cada categoría igual. Entonces, los ponderadores sirven para darle también entonces al índice, una vez que se agrega toda la información de un proyecto, sirve para entonces darle al índice esa capacidad de definir cuando un indicador pesa más que otro y así cada uno de ellos va afectando entonces la calificación final que va obteniendo el proyecto una vez que se analiza la información que ha reportado a través del modelo de almacenamiento geográfico. Entonces, en un primer, si seguimos a la siguiente diapositiva, por favor. En un primer ejercicio que se realizó el año pasado, entonces en el primer objetivo que comentaba de planeación de la subdirección, pues entonces agregamos toda la información de los resultados de los proyectos que estaban en ese momento en evaluación por parte del grupo de seguimiento documental espacial. Y entonces esto permite, digamos, ver como el panorama completo de lo que está sucediendo en la subdirección. Se rankean los resultados de los proyectos en las 4 categorías, alta, medio y bajo. Entonces desde allí uno ya puede, digamos, determinar cuál es el volumen de proyectos que se encuentran en principio en problemas, que sería la categoría de deficiente. Entonces allí tendríamos 144 proyectos que serían prioritarios realizar una visita. Seguimiento documental espacial determina, digamos, una serie de periodos. En este caso, estos 144 proyectos requerirían de una visita inmediata. Los de la categoría medio y bajo, pues probablemente entonces requerirían una visita un poco posterior en el tiempo, un mes o 2 meses. Y los que caen en la categoría de desempeño alto, pues podría aplazarse, digamos, en el tiempo y permitir entonces de esa manera una mejor programación de los recursos de la subdirección, tanto en términos de personal, de a dónde acudir en primer lugar y con qué personas. Y en ese sentido, entonces, dentro del marco, como mencionaba, dentro del marco de la estrategia de seguimiento, estrategia general de seguimiento, pues aportar a esa planeación de la subdirección. La siguiente, por favor. En el caso de los proyectos individuales, para el caso del análisis proyecto a proyecto, entonces contamos con un tablero de control que fue diseñado pues con el apoyo de la gente de tecnologías en la autoridad, en el que se cuenta con información geográfica y un visor que permite entonces ubicar el proyecto, saber exactamente dónde queda, y esto está también clasificado por las 4 grandes regiones que han sido definidas para los grupos de seguimiento en la ANLA. Entonces, este tablero de control que está disponible, como mencioné al inicio, para los profesionales de la autoridad, de carácter interno. Entonces, permite acceder al proyecto y una vez que se le da clic sobre la ubicación del proyecto, entonces se despliegan estas ventanas en las que se informa cuáles son los resultados que el proyecto tiene. En este caso, por ejemplo, para este proyecto LAM 4416, que está ubicado en el Huila,
Cada uno de los criterios que han sido incumplidos entonces aparecen allí. Tendría un nivel de desempeño bajo, un nivel de desempeño bajo, lo que lo haría pues priorizado. Sería un proyecto al que habría que ir en el corto plazo, en el muy corto plazo, y a través de otra serie de información que se va desplegando a medida que uno cambia, digamos, en el visor, pues permite entonces generar información para el grupo de seguimiento sobre las áreas, como mencionaba, aquellas áreas en las que están teniendo problemas el proyecto en específico, y eso ayuda entonces a la planeación de la visita de campo, ayuda a tener alguna idea, digamos, de hacia dónde dirigir los esfuerzos del grupo de seguimiento cuando se encuentren realizando la verificación del proyecto. La siguiente, por favor. La siguiente. Creo que están todas las de la fase 1, Jesús. Sí, faltaba tal vez solo, bueno, pero era igual pues la forma de acceder. No sé si sea relevante para el auditorio de hoy, pero se accede a través del sistema ágil en la autoridad. Entonces allí se despliega un tablero de control que permite hacer todo este tipo de análisis, de revisión para proyectos específicos. Y lo que sí hay que decir es que Seguimiento Documental Espacial pues selecciona, va incorporando, digamos, al sistema a medida que van siendo reportados los informes de cumplimiento ambiental. Seguimiento Documental Espacial hace el análisis y inmediatamente y de forma automática se va calculando el índice de desempeño ambiental a través del tablero de control. Entonces, tener acceso a la información. Ese es el índice de desempeño en la fase 1, y la fase 2, que va a explicar Omar a continuación, busca pues hacerlo aún más riguroso y avanzar, digamos, hacia la mejor análisis de la información que reportan los proyectos en los informes de cumplimiento ambiental. Entonces le doy la palabra a Omar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Omar Chaparro y vamos a abordar, digamos, cuál ha sido la segunda fase de este instrumento. A manera, digamos, de resumen muy grueso de lo que nos acaba de presentar nuestro compañero Jesús, el índice de desempeño ambiental de su fase 1 partió de los niveles de cumplimiento, ¿sí? De determinado grupo de indicadores, ¿sí? De lo que está en la norma en términos de calidad ambiental, de lo que fue pactado en la licencia ambiental, en términos de cantidades y otros aspectos que hayan quedado muy claros, o condiciones o requerimientos que hayan quedado muy claros en la licencia, y otros criterios, digamos, de análisis más regional, de zonificación y demás. Entonces, el desempeño para esa fase 1 tuvo como punto de partida el cumplimiento o incumplimiento de un grupo de indicadores. Entonces, en esta fase 2 quisimos ir un poco más allá de ese nivel de cumplimiento, que puede ser fácilmente observado a través de un monitoreo de calidad de un determinado recurso, o de la observación en el tiempo con ese análisis multitemporal de imágenes de intervención de áreas no autorizadas y demás, a través de lo que ya nos comentó nuestro compañero Jesús, que en la entidad denominamos como seguimiento documental espacial. Entonces, en esta fase 2, básicamente se amplió el alcance. La mirada sigue siendo la misma, sigue siendo poder observar el desempeño de los proyectos. Y la idea es poder cuantificar y clasificar numéricamente la gestión que hacen pues, cada uno de los proyectos de competencia de esta autoridad, entendida como esa gestión ambiental, entendida como el manejo que se le da a un determinado impacto, ¿sí?
Entonces, no solo observando si está cumpliendo lo que la norma dice, sino observando o yendo un poco más allá en términos de la gestión que se hace a un determinado impacto que haya sido identificado en un proyecto. ¿Esto qué va a permitir? Como ya lo hemos venido mencionando, pues mejorar el conocimiento objetivo del desempeño ambiental. Entonces, ya lo veníamos observando en términos de cumplimiento, tanto de lo normativo como lo pactado en la licencia, pero involucramos, digamos, este conocimiento objetivo, porque lo que en el fondo, digamos, o queremos es validar el efecto agregado en el uso y explotación de los recursos naturales. Sabemos que pues, gran parte de lo que contiene una licencia ambiental está en función de permisos y autorizaciones, ¿sí? Y esos permisos están asociados al uso de un determinado recurso natural. Entonces queremos validar el efecto agregado en el uso y explotación de un recurso natural. Como ya lo mencionó también nuestro compañero Jesús, la idea es poder acceder a un repositorio centralizado de información y pues que en ese repositorio ya haya un dato almacenado que tenga un preprocesamiento. Como ya lo mencionamos, para este IDA fase 1, ese preprocesamiento es el seguimiento documental espacial. Ellos reciben el dato a través del informe de cumplimiento, lo contrastan con la norma o con la licencia específica y generan el hallazgo. ¿Está cumpliendo o está incumpliendo? Y allí pues está toda la serie de ponderadores, la criticidad y hace una alerta en términos de desempeño y allí se priorizan los seguimientos. La lógica sigue siendo la misma, pero como les digo, la idea es validar no solo a nivel de cumplimiento, sino a nivel de gestión de un permiso, una autorización. Los objetivos y el alcance sigue siendo similar, seguimos en la misma línea, porque este instrumento va a seguir permitiendo tomar decisiones y con esta fase 2 queremos que esas decisiones sean, digamos que sean más robustas, tomar mejores decisiones y hemos involucrado un tema de evaluación, porque sabemos que pues todas las variables que manejamos en la entidad son susceptibles de ser observadas en el tiempo y en el espacio. Al poder espacializar una variable, podemos tener un contexto de donde se está materializando un impacto, el manejo que se le está dando, y cuando llega una nueva solicitud a un territorio donde ya interactúan proyectos licenciados, pues podemos también tomar decisiones en esa fase de evaluación de una nueva solicitud o incluso de una modificación de un permiso ya otorgado. Y pues seguimos en la misma línea que obviamente es el seguimiento a un proyecto, a una licencia otorgada, pues a partir del análisis de datos. Y esa mejor toma de decisiones pues va a poder o va a posibilitar definir acciones en últimas en beneficio pues del ambiente y de los recursos naturales en el territorio nacional. Aquí resalto lo que ya hemos venido mencionando, observar y clasificar la gestión ambiental, observar el efecto agregado en el uso y explotación de los recursos naturales y definir acciones en beneficio pues, del ambiente y de los recursos naturales que estén involucrados en una licencia o en un permiso específico. Este instrumento o esta fase 2 está en construcción. Entonces, con este par de gráficas queremos mostrarles específicamente cuál es el enfoque que se le está dando. Como ya lo mencionamos en esta fase 1, nos estábamos enfocando en los hallazgos en términos de cumplimiento o incumplimiento de lo normativo. Aquí queremos ir un poco más allá, queremos validar la gestión que se hace con un determinado aspecto. Aquí tenemos dos gráficas asociadas a dos contaminantes. En este caso estamos en la gráfica de la izquierda validando material particulado, PM10. Tenemos también otro contaminante, entonces efectivamente estamos hablando de calidad del aire, ¿sí? Y en esta gráfica tenemos dos ejes. Uno que es el eje X, donde tenemos la concentración y un tiempo de exposición. Y en el eje Y tenemos la calidad ambiental. Entonces, este índice fase 2 tiene como enfoque que cada variable que vayamos a utilizar, cada parámetro que tenga un monitoreo de información que llegue a la entidad, podamos hacer una traducción, llamémoslo de esa forma, entre comillas, una traducción entre lo que implica una determinada concentración
en términos de calidad ambiental. Esa calidad ambiental entendida o puesta, digamos, de manera numérica, fluctuando o variando entre 0 y 1, siendo 1 la mejor calidad ambiental. Entonces aquí tenemos varios elementos clave que nos van a ilustrar cuál es el enfoque de esta fase 2. En primer lugar, tenemos un objetivo de calidad, ¿sí? Para evaluar el desempeño, para saber qué tanto se acerca un determinado aspecto a una meta establecida o un objetivo de calidad, pues es importante establecerlo y dejarlo muy, muy claro. Para este tema específico, este ejemplo específico de calidad del aire, hemos tomado los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Donde ellos, en este documento de 2005, han definido para este material particulado cuál sería la concentración ideal o en la cual no se vería implicado un detrimento en la salud humana, ¿sí? Ese sería el objetivo de calidad que podría mostrarnos la mejor gestión que un proyecto pudiese hacer en términos de calidad del aire. Entonces, ese sería nuestro objetivo de calidad. Y por otro lado, pues no podemos desvincularlos de lo que la normatividad ambiental al respecto menciona. Entonces tenemos aquí la resolución 2254 de 2017, donde nos dice cuál es el límite máximo permitido de un determinado contaminante atmosférico y su nivel de concentración con este tiempo de exposición anual. Entonces, a grosso modo, el enfoque que le estamos dando a esta fase 2 es poder establecer un objetivo de calidad, es bien exigente, y el límite normativo. En ese rango en el que puede fluctuar una variable, vamos a evaluar el desempeño, vamos a observar qué tanto un proyecto se acerca a lo que la Organización Mundial de la Salud dice o qué tan cerca está del incumplimiento normativo. Y a eso le vamos a asignar pues un valor en términos de calidad ambiental, y es eso lo que en este momento vamos a entender como desempeño ambiental. ¿Sí? Sabemos que pues para ello los proyectos con permiso de emisión pues pueden tener sistemas de control, mantenimiento bajo unas ciertas especificaciones, sistemas de control y demás que van a hacer que esos niveles de concentración se reduzcan y de esta manera pues poder tener o poder observar una mejor calidad ambiental y por ende pues tener un mejor desempeño ambiental. Este pues es a grosso modo el enfoque que le estamos dando a la segunda fase del índice de desempeño. Lo estamos haciendo para muchos, como ya le dije, como ya les mencioné, para observar la gestión que se hace a un impacto específico. Entonces lo estamos haciendo por impacto e identificando una serie de parámetros y variables que nos permitan poder manejar o validar el desempeño bajo este enfoque, en este rango en el que se puede, digamos que transformar una variable en sus unidades originales a unos rangos de calidad ambiental. Eso es a grosso modo el enfoque que le estamos dando. Como ya les menciono, estamos trabajando en ello. Y pues creo que sigue una sesión de preguntas, inquietudes. Muchísimas gracias por su participación. Estamos pues atentos a las preguntas pertinentes. Gracias, Omar y Jesús. Quisiera saber si algunos de los asistentes de las corporaciones tienen alguna duda e inquietud respecto a este instrumento. En el chat veo, no, en el chat no veo. Como decía Carolina de Azocar, siéntase en la plena libertad de hacer las preguntas que consideren pertinentes, que consideren interesantes. Creo que este instrumento busca que se alinee, Omar y Jesús me corrigen, con los manuales de evaluación y de seguimiento, creo que es el manual de seguimiento, para lograr obviamente que estos documentos que orientan el ejercicio
en el marco del licenciamiento ambiental ya optimizándose cada vez más. No sé si en el chat no veo manos levantadas. No sé si tengan alguna duda. Yo, Carol Moreno de Azocar. Dale, Carol. Sí, quería preguntarle, esta metodología que ustedes vienen aplicando, ¿hace cuánto la vienen aplicando realmente? ¿En qué fase están de esta aplicación? ¿Y cuáles han sido pues los grandes retos en estas metodologías? Gracias. Sí, el índice se está utilizando por parte de los grupos de seguimiento de la ANLA desde el año 2020, 2019, realmente mediados de 2019, más o menos por esta época. Ya estaba el tablero de control diseñado. Ese es el índice fase 1, que como lo mencionamos, pues sirve para planeación interna y para planeación de los grupos de seguimiento. Se lleva funcionando más o menos un año y un poco más. Y estamos en pleno desarrollo de la fase 2. La fase 2 sí está en construcción. Y el mayor reto, tanto en fase 1 como en fase 2, es tener una foto mucho más rigurosa acerca del desempeño, si me permiten esa expresión, del desempeño del proyecto. Entonces, pasamos de un modelo en el que simplemente decimos cumple un parámetro o no lo cumple, pero el reto es no solamente decir que cumple o no cumple, sino que decir, por ejemplo, qué tan lejos está del estándar establecido en la norma o del estándar establecido en la licencia ambiental, en el instrumento de manejo y control. No solamente decir blanco o negro, cumplió o no cumplió, sino decir está muy cerca del límite y entonces eso permite tener más información y tener más información rigurosa, como mostraba Omar en las gráficas, poder ubicarlo de manera mucho más precisa en este modelo sobre la línea. Entonces eso permite, por ejemplo, empezar a comparar proyectos que pueden ser en el mismo sector, subsector y el mismo tipo de proyectos, y a través de esas comparaciones empezar a generar mejores prácticas. O sea, un proyecto que está en una misma zona, que pertenece a una misma actividad, por qué uno está cumpliendo y por qué el otro no está cumpliendo, o por qué el uno está mucho más cerca del óptimo mientras que el otro no lo está, y empezar a generar ese tipo de mecanismos. Allí digamos, eso permitiría hacer varias cosas interesantes, generar buenas prácticas, como estoy diciendo. Se ha pensado incluso que en proyectos que lograran un desempeño muy bueno, un excelente desempeño, pues uno de los resultados inmediatos sería no tener que visitarlo en cierto tiempo. Luego eso, digamos, le reduce costos al proyecto. Pero además de eso, probablemente pensar en especie de incentivos o premios. Bueno, pues eso ya, digamos, hace parte de lo que podría hacer en un mediano plazo, pero pues el avance en el análisis de la información que genera el proyecto sí es fundamental para empezar a generar todo este tipo de dinámicas, y ese es el mayor reto que tenemos en este momento. Gracias, Jesús. Y Omar también. Bueno, no sé si tengan alguna otra consulta, duda, inquietud, apreciación respecto al instrumento. ¿Alguien tiene la mano levantada? No, mentiras, fue que alguien entró. No sé si los compañeros de las corporaciones tienen alguna duda al respecto, lo ven de utilidad, de aplicabilidad en el marco de sus competencias.
Carol, no veo más intervenciones al respecto, entonces si estás de acuerdo, pues daríamos por cerrada la jornada del día de hoy. Aprovechamos pues como para invitarlos a las próximas jornadas. El próximo jueves tendremos una relacionada con la Estrategia Nacional de Medidas Preventivas, que ha estado muy articulada con el sistema con sancionatorio ambiental. El día de hoy vamos a tener en la tarde el evento que se denomina 1000 días por la biodiversidad. Y el próximo 26 y 27 de julio estaremos desarrollando el primer simposio de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, al cual están ustedes gratamente invitados para que se conecten ese día. Yo les voy a dejar en el chat, antes de que nos desconectemos, la información de la agenda de los invitados y también el link en donde, como les comenté, pueden compartir y consultar el material de la jornada de hoy para efectos, obviamente, de manejo de ustedes. Entonces, les agradezco por su participación, por su tiempo. Nos veríamos entonces en una próxima oportunidad, el próximo jueves 29 de julio, en Estrategia Nacional de Medidas Preventivas. Ya les dejo el link para que antes de que se desconecten, pues tengan acceso a él, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Buen día para todos, que estén bien.